Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad os hará libres. Diga, libres. Versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos hoy saben que en Él somos verdaderamente libres? Aleluya. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Tomen asiento dando gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a concluir por lo menos una serie, aunque no un tema como tal, porque el tema continúa. El tema es tan amplio que aún en una serie no se alcanza a abordar en su totalidad. Por eso, uno de los enfoques de esta iglesia, además de hablar de doctrina sana, además de hablar de cosmovisión sana, es también hablar de sanidad interior, porque el corazón sano es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuántos lo creen? La pregunta que hoy me propongo responder en esta sesión, y no solo la pregunta, pero también la afirmación, es cómo ser sanados interiormente. Sanidad interior, cómo recibirla. La pregunta es, ¿qué hacer según lo que vemos en la Biblia, en la realidad, en la experiencia, para ser sanados interiormente? Yo estoy completamente seguro que cada uno de nosotros, cada ser humano, cada persona, cada hombre, cada mujer, como dice la Biblia, el hombre nacido de mujer, hastiado de sinsabores. Realmente el ser humano, por su condición caída y por la condición de pecaminosidad en el mundo en el que vivimos y por la condición caída de todos los demás seres humanos, ya sea él mismo se inflige daño o alguien más le inflige daño, pero el ser humano por naturaleza siempre está expuesto al daño del alma, al daño interior. Pero quiero decirles hoy que el Dios nuestro, después de todo lo que ya hemos venido hablando, Dios es un Dios tan precioso, tan preciso, tan maravilloso, tan poderoso, que a Él no se le escapa ningún detalle de su creación. Él tiene todo bien detallado para poder ayudarnos plenamente y levantarnos para su gloria. ¿Cuántos dan gloria a Dios en este día? Y yo voy a hablarles de algunos pasos sencillos, muy sencillos, de cómo ser sanado. Pero antes de ello, en estos días estábamos hablando con algún hermano a quien aprecio mucho y al cual se le está enseñando, y apenas ayer comenzamos con el tema de los pasos para mantener una liberación. Porque yo les he enseñado que la idea de Dios no es solamente liberarnos o sanarnos, sino que nos mantengamos libres y nos mantengamos sanos. Porque de nada serviría que alguien pueda venir, como pasa comúnmente en muchos lugares o congregaciones, gente que dice: pero si ya pasé al altar, si ya fui a la cumbre, si ya fui al campamento, ya fui al evento, allá oraron por mí, fulano, mengano, sutano y perencejo, pero fui sanado en ese momento, pero salí de allí y no pude perseverar en la liberación o en la sanidad que había recibido. Ahora, esto no se debe a que Dios no haga las cosas completas, porque el Dios nuestro siempre lo hace completo todo y lo hace bien. Esto se debe a nosotros mismos, se debe a nuestra propia negligencia. Hay un libro muy bueno que se llama Cerdos en la Sala, una guía para liberación de Frank, Ida May y Heymon. Es interesante que en uno de sus capítulos, especialmente en el capítulo 8, yo voy a mencionarlos, obviamente no voy a ahondar en ellos, y ya en algún momento estaremos, porque después de sanidad interior es necesario hablar sobre liberación y restauración. Así que el autor habla sobre algunos pasos para retener la liberación. Y él menciona algunos que me llaman tremendamente la atención. Es más, la razón por la cual ayer
Dios puso en mi corazón comenzar una miniserie sobre lo que se llama nuestra poderosa armadura espiritual, es porque estábamos estudiando con nuestro amado hermano algo sobre ello, y una de las pautas que se las leí ayer de otro libro que se llama Victoria sobre los espíritus malignos, decía que una de las cosas que hace que una persona pueda mantenerse en victoria o en libertad es que conozca y entienda todos los elementos de la armadura de Dios. Y por eso ya comenzamos, por lo menos ayer dejamos una introducción de lo que es nuestra poderosa armadura espiritual, que la Biblia le llama las armas de nuestra milicia o las armas de la luz. Pero en este libro también me llamó la atención porque creo que es algo tan evidente que no solo Frank Marsullo lo entendió, sino que también llamado Frank Heyman también lo entendió, y cualquiera lo puede entender cuando se acerca a la Biblia. Es que él, como primera medida o como primer paso para que se pueda mantener la sanidad, él nos habla de usar toda la armadura de Dios. Y por eso ya estaremos hablando a fondo sobre ello con la ayuda de Dios. Pero en segundo lugar, él también habla de lo que le ha llamado expresiones de fe. Digan, expresiones de fe. Y como en cierto modo la sanidad interior tiene que ver no solo con el hecho de fui sano y ya, sino que fui salvo, fue liberado de algo. En ese sentido, todos y cada uno de nosotros debemos tener muy claro que cada uno en nuestro avance, en nuestro proceso cristiano, vamos a encontrarnos con diferentes batallas en la vida, pero una de las cosas que principalmente se van a ver atacadas en nuestro avance cristiano es el área de la fe, porque el enemigo sabe que si logra quitarnos la fe, entonces ha logrado arrebatarnos todo. Por eso confesar en fe es algo que el cristiano jamás debe dejar de hacer. Yo sé que hay momentos donde no vemos las cosas muy claras, donde no vemos las cosas de la mejor manera, donde parece que no se puede, donde parece que no hay salida, donde parece que no hay esperanza, pero el Hijo de Dios siempre aprenderá a confesar en fe cosas poderosas como las que dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Marcos 11:23 dice, Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere una confesión de fe, dijere o confesare en fe a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y es menester en la sanidad interior y en la liberación que la persona tenga fe, porque una de las áreas más afectadas en la vida de las personas enfermas o atadas es el área de la fe. Porque aun cuando alguien viene a orar, o aun cuando reciben un mensaje liberador, o una palabra rema de Dios, o un mensaje sanador, o alguien le habla en fe, como su fe ha sido herida, esa persona siempre va a ser atacada por la duda. Alguien hablaba acerca de cómo triunfar con una fe herida, y eso no es nada fácil. Escuchaba el caso de un ministro al que Dios usa muchísimo, y hablaba de en su último viaje, en su última gira por ciertos lugares del mundo, de 1500 milagros comprobados médicamente. 1500 milagros comprobados. Y cuando él llega a casa, su esposa estaba muriéndose de cáncer. Y finalmente él oró con la misma fe y con todo lo demás, pero finalmente la esposa se murió. Y entonces él entra en una etapa de fe herida. Porque él decía: Señor, pero si tú eres el mismo que hizo los milagros allá y no lo hiciste acá. Pero obviamente hay algo superior aquí, que es propósito. Cuando hay propósito de Dios, Dios va por más allá de lo que nosotros podemos entender. Y el propósito de Dios es superior a lo que nosotros nos podemos imaginar. El propósito de Dios es para gloria de Dios. Y Dios es glorificado cuando sana y aun cuando no sana. Él es glorificado cuando permite que vivamos, aun cuando permite que muramos. Entonces él entendió eso.
Pero una de las primeras cosas que debemos entender, amada iglesia del Señor, es que aun cuando nuestra fe está herida. Ayer escuchaba a cierto ministro que aprecio mucho y perdió a su esposa, y con lágrimas él decía: yo vi y he oído y he experimentado y he conocido de primera mano, decía, gente que Dios los ha usado para levantar y hasta para resucitar muertos. Mi esposa, dijo él, una vez murió y también resucitó. Mi hija murió y también resucitó. Pero ahora estaba al lado del féretro del lugar donde estaba el cuerpo de su esposa. Y ya ayer ya terminó todo. Y obviamente cuando una persona está así, en algún momento su fe se va a ver herida. Eso nos pasa constantemente a todos en el cristianismo. Y es que hay momentos donde Dios te usa a ti o me usa a mí para liberar a otro, y a veces tú mismo estás batallando en algo. Dios te usa a ti o me usa a mí para que otro sea sanado, a veces milagrosamente, y tú mismo sigues enfermo. Y algo empieza a golpear la fe del cristiano. Pero amados hermanos, es allí donde, a pesar de lo que nosotros podemos ver en la realidad presente, debemos confesar en fe de lo que podemos ver en la realidad futura y en la realidad de la fe. La realidad presente te puede decir no se puede. La realidad presente te puede decir está enfermo, se perdió, ya no hay esperanza. Pero la realidad de la fe es ver las cosas que no son como si fueran, es creer y es ver y estar convencido de lo que no se ve. La Biblia dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, no es una fe ciega, sino una fe con fundamento, basada en el poder del Dios que es el mismo del pasado, del presente y del futuro también. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Así que esto es fundamental. Luego el autor habla de crucificar la carne. El crucificar la carne es fundamental para mantenernos en sanidad o en liberación. La Biblia nos habla, nos exhorta a tomar diariamente nuestra cruz y seguir al Señor Jesucristo. Eso habla de romper viejos patrones que le han mantenido ligado a espíritus del mal, a heridas del alma, pecados, a vicios. Si los apetitos de la carne, si los deseos y la concupiscencia no se llevan a la cruz, se deja una vía abierta para que los demonios regresen, o para que los pecados se practiquen, para que las obras de las carnes se manifiesten, y por ende la persona, aunque salga sanada milagrosamente ahora, pero la persona durante la semana vuelve a recaer en lo mismo, porque no está crucificando la carne. Número siguiente: permanecer en la Escritura. Diga, permanecer en la palabra. La Biblia nos muestra que el Señor soportó la tentación y venció a Satanás usando ¿qué? Las Escrituras, la palabra. La palabra de Dios es un espejo para el alma, es una lámpara que nos guía, es un agente de limpieza, es una espada de dos filos que descubre las intenciones del corazón, es alimento para el espíritu y para el alma. Oiga esto: nadie puede mantener su liberación si no considera la palabra de Dios como un factor primario en su vida. La razón por la cual algunos no pueden mantenerse en sanidad interior y ser totalmente liberados es porque la palabra de Dios es aquel libro para ellos que está empolvado por allá encima del armario, o en la biblioteca, o en la sala de la casa, o en el lugar, algunas veces hasta bien ordenadito, bien organizado, pero es el libro al que menos se acercan en la vida. Y hasta cristianos lo hacen. Y eso impide que puedan ser totalmente sanados. Porque una sola palabra de Dios tiene poder para sanar el alma de una persona instantáneamente. Y por eso vale la pena que volvamos a la palabra de Dios. Mi tutora favorita en la Escuela Bíblica de Gobierno, doña Teresita Montalvo, decía que debemos erradicar la pobreza bíblica de nuestras vidas. Porque hay gente que está herida y atada
porque es pobre en cuanto a la Biblia, no sabe nada, no ha enriquecido su vida con la palabra de Dios. Pero qué privilegio poder tener hoy la palabra de Dios, no solo en el lenguaje, en el idioma que podemos entender, sino en diferentes versiones en nuestro propio lenguaje. Amado, vale la pena ir a la palabra y disfrutarla cada vez que tengamos la oportunidad. Por eso es que nos congregamos, por eso es que tenemos células, por eso es que hacemos culto hogareño, por eso es que hacemos vigilia, por eso es que hacemos estudios, seminarios, porque amamos la palabra de Dios. Ella tiene todo poder para sanar nuestra alma, y no solo sanarla, sino mantenernos sanados. ¿Cuántos dan alabanzas a Dios? Además, el autor habla de desarrollar una vida de continua alabanza y de constante adoración. Esto es algo tremendo, es algo que las tinieblas odian. En estos días que experimentaba algo bien tremendo en mi vida, había una palabra que se me venía a mi mente en medio del ataque, y era adora, 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 adora. Y efectivamente, cuando comencé a adorar, primero en español, en mi lenguaje, y luego empecé a adorar en el espíritu, amado hermano, aun cuando el cuerpo se sienta debilitado, Dios le vuelve a dar vida otra vez. Por eso es algo que el diablo aborrece, detesta. El diablo quiere verte murmurando, quiere verte criticando, quiere verte maldiciendo, quiere verte insultando, quiere verte resentido contra Dios. Pero tú, en medio de tu situación, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Aleluya. Y por eso en esta iglesia entendemos esto, que la alabanza silencia al enemigo. Entendemos que la alabanza es una expresión hacia Dios de gratitud, de adoración y de gozo por medio del habla, del canto, de la danza, del aplaudir, del tocar instrumentos musicales, de orar en lenguas en el espíritu, de orar en el entendimiento también. Y por eso, amados hermanos, es que nosotros somos una iglesia que habla de esto. Hay muchas organizaciones que se han alejado de esto, hablan del cesacionismo. No, ya terminaron los dones, eso fue de la iglesia primitiva. Pero nosotros creemos que el mismo Dios de la iglesia del Pentecostés y de la iglesia naciente y de los primeros siglos es el mismo Dios de hoy. Y ese Dios sigue manifestando su poder, sigue manifestando su gloria. Aleluya. Otra cosa más que él habla es mantener una vida de compañerismo y actividades espirituales. La oveja que se aparta del rebaño es la que corre más peligros. Encuentre y cumpla su función dentro del cuerpo de Cristo. Anhele los dones espirituales y permita que obren usted dentro de su iglesia. Manténgase bajo la autoridad espiritual de su pastor. Manténgase bajo la autoridad espiritual de su Señor, y definitivamente usted va a experimentar una sanidad total y una libertad total. Y número 7, sométase totalmente a Cristo. Decida que todo pensamiento, toda palabra y toda acción reflejen la misma naturaleza del Señor Jesús. Amados hermanos, una persona, ayer hablábamos de ese punto, una persona para poder tener autoridad debe estar bajo autoridad, de lo contrario jamás tendrá autoridad. No tendrá autoridad ni para echar fuera demonios, ni para ver milagros. La Biblia muestra que hubo un hombre que era un centurión, y ese centurión, según los expertos, podía estar sobre 500, otros dicen que sobre 100, otros dicen que sobre 200 y hasta sobre 1000. Pero sea cual fuere la cantidad, era una multitud de personas que estaban bajo la autoridad de un centurión. Y Jesús se sorprendió de la fe del centurión cuando él dijo: yo soy hombre que está bajo autoridad. Y digo a este ven y viene, y digo a este ve y va, y digo a este haz esto y lo hace. No dijo soy hombre que tiene autoridad, aunque la tenía, sino que él reconoció que el secreto de su autoridad era que estaba bajo otra autoridad. Porque él dice, soy hombre que está bajo autoridad. Y amados hermanos, estos 7 aspectos que miré allí rápidamente a modo introductorio, son 7 cosas que el cristiano debe tener en cuenta si se quiere mantener verdaderamente libre. Porque cualquiera de esos 7 donde nosotros bajemos la guardia son áreas propensas, son áreas vulnerables a las tinieblas. No habrá nadie que pueda tener una victoria total si se pone media armadura de Dios.
parte de la armadura de Dios. La Biblia dice, insiste, tomad toda la armadura de Dios. Porque de nada sirve tener el casco de la salvación y hacer a un lado la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No sirve de nada tener el calzado del Evangelio y hacer a un lado el cinturón de la verdad. No sirve tener la coraza de justicia y no tener el escudo de la fe. Todo es necesario en Dios. Diga, todo es necesario. Entonces, una de las razones de los grandes problemas de muchas personas que no han experimentado una liberación total o una sanidad total en sus vidas es porque están usando parte de, y no están usando todo lo que Dios nos ha dado. Yo doy gloria a Dios porque el Dios nuestro nos ha dado todo lo necesario para asegurar la victoria en esta guerra. El Dios nuestro no dejó nada al azar, todo lo dejó asegurado. Así que voy a mencionarles unos pasos muy sencillos, les decía, son muy básicos, que es como el resumen de todo lo que hemos estado estudiando para poder recibir esta sanidad interior. ¿Cómo recibirla? De las áreas diferentes en las que necesitamos ser sanados. Ya hablábamos del área espiritual, del área mental, del área emocional, del área financiera, del área sexual, del área de nuestra mente. En todas las áreas de nuestra vida, aún del área familiar, muchas áreas donde necesitamos una sanidad total. Bueno, primero, y creo que esto para mí ha sido una de las cosas más reveladoras, una de las primeras cosas que el cristiano verdadero, el creyente verdadero, el Hijo de Dios debe tener en cuenta para poder ser sanado es ser consciente que fue o que fuimos o que fuiste diseñado, oiga esto, fuiste diseñado para la libertad. Fuiste diseñado para la sanidad total de asuntos que afectan tu ser y te llevan a lo malo. Es decir, una de las primeras cosas que se despierta en el creyente verdaderamente libre es la conciencia de: yo no fui diseñado para estar atado. Una de las cosas, y lo he experimentado en mi propia vida, que me ha dado victoria en tantas múltiples áreas de mi vida, es cuando llega un momento donde me canso de eso y digo: yo no creo, yo renuncio, yo me rehúso a creer que nací para vivir en este problema, en este hoyo, en este hueco, en este atolladero. Yo no creo que nací para vivir así, de esta manera. Yo creo que Dios tiene planes mayores y superiores para su gloria y para mi total libertad. Así que si tú, amado hermano, amada hermana, a un amigo, debe llegar un momento en tu vida donde tú hagas un alto en el camino, como hablaba el pastor Sandro Pérez el domingo pasado, donde él dijo: llegó un momento en mi juventud donde me decidí, dije, con la ayuda del Señor, yo no voy, yo creo que sí nací, decía él, para el evangelio y para esto, porque llegó un momento donde él dice que pensaba que no había nacido para esto. Y yo quiero darte una buena noticia en este día: tú fuiste diseñado como águila, no fuiste diseñado como gallina. Las gallinas no pueden tener largo vuelo ni alto vuelo, son aves de corto vuelo, pero tú fuiste diseñado como un águila. ¿Para qué? Para que levanten las alas como las águilas y reciba la fortaleza que viene de Dios y pueda ser verdaderamente libre. ¿Alguien puede aplaudir la gloria de Dios? Y esto de ser consciente es tan importante porque lo hemos visto una y otra vez en la experiencia. Hay gente que en algún momento, oiga esto, la conciencia de algo es tan poderosa. Por eso Dios nos dio la conciencia como la voz de Dios para nuestros corazones. La conciencia, alguna vez mi esposa predicaba un mensaje sobre la voz de Dios en nuestro corazón, llamada la conciencia. La conciencia es la que nos habla de lo moral, de lo bueno, de lo malo. La conciencia es la que nos despierta, lo que nos hace desear lo espiritual, las cosas de Dios. La conciencia de algo es tan importante que hay gente que hasta se ha apartado y se ha descarriado, pero su conciencia le dice: tú no naciste para estar aquí, tú ni siquiera para ser mundano sirves,
tú no sirves para esto. ¿Por qué? Porque siendo mundano viven llorando, desesperados, volví a pecar, porque tú no naciste para eso. No es tu diseño. Hay momentos donde todos los hemos probablemente experimentado, así le ha pasado a este servidor, donde aún tu condición humana y débil te lleva a hacer cosas que no están bien delante de Dios. Y llega un momento donde algo llamado conciencia, la conciencia de la libertad, la conciencia de la sanidad total para ser verdaderamente libre. Esa conciencia que Dios puso en ti se despierta y te dice: ¿y qué haces aquí? ¿Y qué te está pasando? ¿Y qué es lo que estás haciendo? Ayer alguien se me acercaba y me decía: Dios, en una oración, en unos días que estaba pasando una situación muy tremenda con sus conflictos emocionales, y me dice, en una oración, cuando yo me orillé, la primera cosa que Dios me dijo fue, y es algo muy específico sobre mi esposa y sobre este servidor, Él lo dijo, y aunque al principio yo luchaba con eso, pero luego entendí que eso era lo que tenía que hacer. Porque la conciencia de Dios te ayuda para mantenerte verdaderamente sano y verdaderamente libre. Hay gente que ha llegado, ha intentado, ha querido, ha luchado, aún se ha metido en cosas inmundas y cosas que no debe hacer como cristiano. Pero hay una conciencia por la cual oro que no se muera en ti, que te mantenga viva y que si se ha muerto se resucite en este día. ¿Para qué? Para que seas consciente de que no naciste para la esclavitud, no naciste para las cadenas, no naciste para el diablo, no naciste para el infierno, no naciste para el mundo, no naciste para eso, naciste para ser libre. Alguien puede dar alabanza a Dios con libertad en esta mañana. Oh, aleluya. Ser consciente de algo es lo que te ayudará a mantenerte libre. La Biblia dice: no es de los reyes beber vino. Conciencia. Debo despertar. Hombre, yo no nací para esto. En estos días alguien ofrecía ciertos elementos que yo en mis principios no puedo probar. Como cristiano yo nunca lo hago. Como hijo de Dios no lo hago. Y mi conciencia se activa inmediatamente solo con escuchar cierta palabra. Digo, no, yo de eso no puedo participar de eso. No. La conciencia que Dios te ha dado es algo que debes mantener libre para mantenerte, o despierto para mantenerte completamente sano. Hoy en día hay una palabra que voy a mencionar que probablemente para muchos sea nueva. Probablemente otros ya la han escuchado bastante. Hoy en día se habla de la cultura woke. La cultura woke es una cultura de despertar, a la que le llaman la cultura del despertar de la conciencia. Y cualquiera dice, claro, que bueno, la gente quiere, pero cuando tú estudias a fondo la tal cultura woke, es una cultura totalmente humanista, totalmente atea, totalmente pagana, donde te están hablando de despertar tu conciencia a tu propia libertinaje, a tus propias ideas, y no habla de una verdadera y sana conciencia. Pero los que deberíamos hoy hablar del verdadero despertar, de la verdadera conciencia, somos aquellos que entendemos que la conciencia tiene comunión, tiene intuición y tiene conexión con el Dios al cual debemos rendirle cuentas. Porque la tal conciencia de hoy de la que te hablan es una conciencia que, entre otras cosas, niega a Dios. Y el que niega a Dios está condenado, está destinado a la ruina moral, a la decadencia moral. Pero aquel que acepta que todo en su vida, espíritu, alma y cuerpo, está rendido y debe estar sujeto al señorío de Cristo, es una persona que experimentará verdadera libertad espiritual. Así que, iglesia, tú que estás batallando con algo en tu corazón, en tus emociones, en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo, tú no naciste para ser un cautivo, tú naciste para que seas un verdadero libertado para la gloria de Dios. La Biblia dice así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Amados hermanos, en ese mundo de la supuesta conciencia de hoy, te hablan de su verdad. El Papa dijo hace unos días que Jesucristo no es la única verdad, Él es una de las verdades. Pero nosotros, los que estamos claros en la conciencia de Dios y de su palabra, sabemos que Jesucristo no es una de las verdades. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es la única absoluta verdad. Alguien alabe a Cristo, alguien alabe al Señor esta mañana. Así que si somos conscientes de esa única y absoluta verdad que es Cristo Jesús, si somos conscientes de eso, entonces para poder ser verdaderamente libres, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, en estos días nos hablaban de amar a Dios con toda la mente. Y amar a Dios con toda la mente significa amarlo con toda nuestra manera de pensar, hasta con nuestra manera de razonar. Si tú no has sido sanado, si tú no has sido liberado en tu conciencia, no podrás experimentar libertad total. Hay un manual de sanidad interior que estamos usando en el Seminario Bíblico y Teológico Gracia. El pastor Dilson Fori nos está ayudando en una clase muy hermosa sobre este tema. Y allí dice algo bien interesante, tome nota de eso. Dice: en la vida de todo hijo de Dios ha sido colocada una huella, una marca de bendición. Nuestro Dios nos formó con características propias y singulares que han sido diseñadas para que nuestra vida transcurra en los caminos más altos. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, allá también Dios quiere que tengamos pies de ciervas para que estemos en los lugares más altos. Hay además un palpitante sello de libertad que hace que nos rebelemos contra toda forma de esclavitud, pues fuimos diseñados para la libertad. Así que, oiga eso me impactó. Dicen que hay un sello palpitante de libertad que hace que nos rebelemos contra toda forma de esclavitud. Por eso el verdadero cristiano no puede ser esclavizado ni políticamente, ni ideológicamente, ni gubernamentalmente, ni sociológicamente, ni psicológicamente. ¿Por qué? Porque todo en Dios habla de libertad. Dios no te llamó para la esclavitud mental, espiritual ni almática. Dios te llamó para la verdadera libertad en Cristo Jesús. Levanten sus manos al cielo. Conmigo, fuimos diseñados para la libertad. Diga: palpita en mí el sello de la libertad que Dios me ha dado. Diga: me rebelo contra toda forma de esclavitud. Si usted estudia la historia, usted se dará cuenta que siempre los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios que entendieron este principio, siempre estuvieron siendo parte de la historia de los hombres y mujeres que siempre levantaban la voz contra lo aquello que era esclavitud. En estos días, solo algunos hermanos conocen algo que pasó el día jueves, pero a través de una entidad diabólica que me habló directamente, me dijo estas palabras. Me dijo: yo aborrezco lo que enseñas. Me dijo: aborrezco y me perturba lo que enseñas. Y me dijo: por eso te quiero enfermar. Por eso te he dado lo que te he dado, para destruirte, para matarte, para hacerte daño. Unas hermanas intercesoras en Bogotá, Dios las usó, me llamaron y algo pasó que nunca me había pasado. Y Dios me dijo: para cosas que nunca habías pasado, te voy a dar visiones de cosas que nunca habías visto. ¿Y sabe qué sentí en mi corazón cuando oí eso? Sentí alegría. Porque dije: no te gusta, pues con más razón voy a predicarlo. No te gusta, pues con más razón lo voy a hablar. Porque si es de Dios, no podemos callarlo. No podemos callarlo. Y yo te voy a decir algo. He estado orando por eso. Si las personas
que el diablo está usando para tratar de hacerle daño a esta iglesia y hacerme daño a mí, a mi esposa, a mi padre, porque me dieron 3 nombres específicos, son de Dios y son para Dios, porque Dios en su presencia lo conoce todo. Dios los va a tocar, Dios los va a salvar, Dios los va a liberar y Dios los va a usar para su gloria, y ellos van a tener que testificar de que ellos eran los del problema, pero Dios los va a traer para su gloria y para su reino, porque Dios es un Dios de amor y de bondad. Y mis amados hermanos, como iglesia del Señor, nosotros siempre hay un sello. Eso es lo que más me impactó. Hay un sello de libertad en lo profundo de mi alma, que cuando yo veo a alguien que viene con lágrimas, o que viene como me he estado pasando en estos días, pastor, estoy sintiendo ataques de esto y aquello y lo otro, y brujería y hechicería y conjuros y voces y apariciones y ataques físicos. Cuando esto pasa, aun cuando yo mismo me siento en la batalla, hay un sello palpitante de libertad que me dice: tengo que levantarme y no puedo. Alguien necesita ayuda, alguien necesita de Dios. Para eso fuimos diseñados para la libertad. Alguien puede aplaudir a Dios y decir: diseñados para la libertad. Y yo puedo testificar de antemano que lo que hicieron para cerrar mi voz, lo que hicieron para impedir, porque eso es lo que estaba pasando en mi voz, en mi garganta, algo que solo Dios y los pocos que les he contado conocen exactamente qué está pasando o qué estaba pasando. Dios es el que tiene la última palabra. Y Dios me dio una palabra rema para mí, y es que cuando Dios tiene un propósito de usar a alguien para exponer una verdad, una palabra de liberación o de libertad, contra el propósito de Dios no hay brujería, no hay hechicería, no hay vudú, no hay nada que tenga efecto. No puede hacer nada contra el propósito de Dios. Nada contra el propósito de Dios. Oh, Shamakanda Ramashikata Ramakanda Rarabashaya. Hay poder en el nombre de Jesús para traer verdadera libertad a la iglesia. Dios me ha hablado que esta iglesia nació para estorbarle a las tinieblas, nació para ponerle problemas al enemigo, y por eso Dios nos ha llamado a ser verdaderamente liberados. Yo siento que el Espíritu de Dios va a derramar libertad ahora mismo en este lugar. Amados, alguien diga gloria a Dios. Hablaban de vudú, un muñeco, fotografías, velas, entierros y hasta algo, un bebedizo asqueroso y desagradable que me dieron, pero que Dios me ha guardado la vida. No sabía, pero Dios reveló todo eso, lo sacó todo a luz. Incluso explicó la razón de lo que estaba pasando en la iglesia. Me dijeron abiertamente: por eso yo envié aquellas cosas que enviaron. Algunos saben de los bichos que estábamos hablando acá. Pero amado hermano, cuando hay un palpitante sello de libertad, una huella de Dios por libertad en el corazón de alguien, Dios la ha puesto allí, porque Dios nos está recordando: no fuimos llamados para la esclavitud en ninguna área, en ningún sentido, en ninguna manera. Dios nos llamó para ser verdaderamente libres, y yo sigo creyendo eso. Dios nos llamó para ser verdaderamente libres. Lo primero entonces es tener conciencia que fuimos diseñados para ser libres. Cuando tú ya eres consciente de eso, entonces todo lo demás va a venir. Son puntos muy sencillos, pero este era el más importante. Y es que si tú eres consciente de eso, y yo doy fe, doy testimonio, y creo que cualquiera de ustedes en algún momento, si le pone
un poquito de raciocinio y empieza a pensar, a reflexionar, a recordar. Cada vez que tú has sido libre de algo que te estaba molestando, perturbando, que ya tú no podías, tenía que llegar un momento clímax, un momento donde tú dijiste ya no más con esto, me cansó, no quiero, yo creo que no nací para esto, no soporto más esto. Y cuando llegaste a ese clímax se activa la conciencia de tu libertad. Y alabado sea Dios, porque si acudimos al Hijo, al único que tiene poder para libertarnos, amado, algo grande sucede en el día de hoy. Hoy yo siento que algo está pasando ahora mismo. Alguien puede alabarlo, alguien puede alabarlo, alguien puede adorarlo. Oh, Samakai Katarama Sanda Rama Kandiri Bosanda. Oh, hay victoria en el nombre de Jesús para esta iglesia. Hay victoria en el nombre de Jesús para los líderes. Hay victoria en el nombre de Jesús para cada persona que llegue. Dale fuerte ese aplauso a tu Padre Celestial y adóralo. Alabado sea Dios. Diga conmigo, gloria a Dios. ¿Sabe qué me alegra de todo esto? Que cuando el enemigo lanza ataques para alguien, es porque ese alguien le está produciendo molestias. Cuando todo está muy relajadito, preocúpate. Pero cuando algo viene, entonces afírmate en el libertador y dile: Señor, yo quiero mantenerme protegido bajo tus alas, protegido bajo tu sombra, protegido bajo tu gracia, Señor. Lo segundo que debemos hacer es reconocer nuestro estado. El reconocer es el primer paso hacia la sanidad y la liberación. La falta de reconocimiento es lo que nos mantiene cautivos. En Lucas 5:31 dice: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Alguien que reconozca su condición es lo que necesita. Dile: Señor, yo reconozco, y yo creo que todos necesitamos algún área de donde necesitamos ser sanados. Y cuando digo sanados, hablo de cuerpo, hablo de alma, hablo de espíritu. Dios me dice que en esta mañana Él va a sanar a alguien en este lugar. Si has venido con fe, vas a salir de aquí sano. Si has venido hoy enferma o enfermo, sea en tu cuerpo, sea en tu alma o sea en tu espíritu, Dios va a sanarte ahora. Ahora vas a confirmarlo, porque hay fuego, fuego que viene, fuego que limpia, fuego que purifica, fuego, fuego que quema, fuego que consume la maldición. Usharamakaya taralabasha. Oh, lo tercero es confesar nuestro pecado y nuestra condición. Confesarlo. Diga: si confieso con mi boca. Diga: el que confiesa sus pecados. Oiga esto, el acto de confesión es parte de un acto de liberación y sanidad. Salmo 32, 3 al 6 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Hay gente que hasta que no abra su boca y confiese su pecado, hasta que no abra su boca y confiese, y ahora voy a ir a un nivel más allá que hace parte de la sanidad interior. Mientras el sistema de las tinieblas te dice: cállalo, guárdalo para ti, Dios te dice: tú tienes que soltar eso, porque eso te va a carcomer, eso te va a destruir, eso te va a hacer daño. Y hay que hablarlo a Dios, pero también hay que hablarlo a alguien de Dios. Oiga esto, hay que hablarlo a Dios, pero hay que hablarlo a alguien de Dios. El humanismo ateo
siempre te mantendrá enfermo en el alma a causa de su negación del pecado. El humanismo ateo niega el pecado, y por eso es que hay gente que está atada en el alma y va donde el psicólogo humanista ateo, y él lo único que te dice es: hazte esta terapia y esta terapia y esta terapia, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque tu problema es pecado y ellos no reconocen pecado. Si vas donde uno freudiano como Sigmund Freud, te dirá: eso es solamente el cúmulo de la evolución animal que hay dentro de ti, y tú tienes que ser libre porque solamente eres un animal altamente evolucionado. Pero el que es consciente de eso a la luz del cristianismo bíblico te llevará a ser liberado, porque te lleva a la confesión y a la ruptura con el pecado, que es la raíz de toda enfermedad del alma. Por eso, sí, en pleno siglo actual, sí, en plena era de la modernidad y posmodernidad, sí, en plena era de las comunicaciones donde todo mundo ha avanzado, todavía hay una iglesia que predica contra el pecado y le llama pecado, no le llama de otra manera, le llama pecado. ¿Por qué? Porque eso te enferma el alma. Y hay un texto que por experiencia lo he vivido en varias ocasiones y algunos lo han experimentado. Santiago 5:16 dice: yo sé que algunos lo han malinterpretado este versículo tanto que piensan que alguien tiene que ir donde fulano y confesarle sus pecados y decirle: ahora sí, perdóneme usted. No, eso no, él no te puede exculpar, él no te puede redimir. Solo hay uno que puede exculpar, liberar y limpiar del pecado. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas y orad unos por otros para que seáis sanados. Hay momentos donde hay gente que ha venido luchando con varias cosas durante varios años. En estos días, por allá en cierto lugar que estábamos, nos sentamos a la mesa a cenar con una mujer, y ella abre su corazón y me empieza a contar cosas, y después de un rato dice: yo no sé por qué le he contado esto, nunca le he contado esto a nadie. Y yo no le estaba preguntando, simplemente la empecé a escuchar. Pero eso le trae sanidad a su corazón. Hubo una mujer que alguna vez, después de años, testificaba y decía: pastor, un día Dios usó al hermano Jairo para hacer un instrumento, para ser liberado. Y yo me preguntaba: ¿y cuándo? Porque yo que sepa, no recuerdo. Yo no recuerdo. ¿Y sabe qué sucedió? Ella me dijo: ese día que usted solamente me escuchó cuando yo estaba llorando y llorando y llorando y llorando, porque ese día me quedé sin palabras, yo no supe ni siquiera qué decirle ante algo tan grave que ella me estaba contando. Y yo pensé que no había hecho nada ese día, pero el confesar, el hablar, el soltar, el simplemente sentarse ante alguien de Dios, esa mujer dijo algo que yo tenía desde niña. Ese día, a partir de ahí, fui totalmente liberada, porque se cumple esta palabra: confesado. Lo único que dije es: solo puedo orar por usted. Por eso dice: y orad unos por otros para que seáis sanados. Hay cosas con las cuales, y esto te lo digo en el nombre de Jesús, hay cosas que tú nunca vas a vencer hasta que humildemente y en la dirección de Dios, porque eso tampoco lo puedes así porque hay cosas que uno no se las va a decir a todo el mundo. Humildemente y en la dirección de Dios tú le ores y le digas: Señor, muéstrame a quién debería contarle esto. Dime, Señor, quién es la persona que me va a escuchar, y yo voy a ser libre de esto. Y cuando te digo libre, puede ser de cualquier tipo de atadura, porque hay gente que me ha contado de todo tipo, y hay gente que me ha dicho: es la única persona a la que le conté y no quiero contarle a nadie más porque no me siento capaz, no tengo la cara para contarle a nadie más. Algunos lo han hecho hasta anónimamente, por Facebook, por internet, por WhatsApp. Me dicen: no puedo revelar mi nombre, simplemente Dios me mostró que tengo que contarle esto, por favor ore por mí. Y después de meses sigo en contacto con esas personas que no conozco y me dicen: pastor, he sido liberado, he sido sanado, Dios me ha roto esa maldición. Porque hay poder en la confesión correcta. Yo no puedo y tú no puedes perdonar pecados, pero sí puedes interceder ante el Dios que puede perdonar pecados, y Él los puede liberar a ellos.
Y número 4, esto es clave. Una de las cosas que te va a ayudar a mantenerte totalmente sanado es intimar con la unción del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos amamos al Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo de Dios, cuando tú te metes profundamente en Él emana amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Vale la pena estar cerca de Él, que Él te va a dar lo que Él tiene. Aleluya. Profundiza, hermano, profundiza, hermana, la relación que tienes con Dios. Y cuando digo profundiza, significa que si ahora tú estás entrando, pues no te desanimes, sigue entrando más. Si ahora el agua te llega a los tobillos, pues todavía puedes avanzar hasta que te llegue a las rodillas, y luego a los lomos, y luego aquí al cuello, y luego te tienes que sumergir en el río de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Es fundamental que te metas en Dios, puesto que de Dios, aleluya, emana el fruto bendito del Espíritu Santo, que es contrario a los asuntos que emanan del interior del ser humano con obras pecaminosas de la carne. Mira esto, Gálatas 5, 19 al 24, en la Nueva Traducción Viviente. Aquí está el secreto. Si tú profundizas en tu relación con el Espíritu Santo de Dios, Dios va a contradecir cualquiera de las cosas que voy a mencionar si las estás viviendo. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, número 1. Impureza, número 2. Pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirle lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Aleluya. Lucas 4:18, esta palabra es para usted. Cierre sus ojitos conmigo y escuche esta palabra. Y se la digo como el vocero de Cristo, como la voz que Dios usa en esta hora, en este lugar, en esta congregación, y para los que escuchen a través de la internet. En el nombre de Jesús declaro esto. Esta palabra la dijo Jesús. Hoy solo soy un vocero, solo yo un canal nada más. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Hoy en el nombre de Jesús declaro que el Señor me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, como un vocero, como un canal, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad, oiga esto, a poner en libertad a los oprimidos. Allí donde tú estás, yo declaro en el nombre de Jesús, si hay un quebranto en tu corazón, hoy la todopoderosa mano de Dios pasa sobre ti y recibe sanidad. Si hay algo en tu vida, un área de tu vida que está cautiva, en el nombre de Jesús, la espada del Espíritu corta toda cautividad, eres libre de toda cautividad. Hoy en el nombre de Jesús, si hay alguien aquí que está cautivo y oprimido, en el nombre de Jesús, por la intervención del Espíritu Santo, declaro libertad para ti que estás oprimido. Eres libre en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Y quiero concluir antes de orar para ministrar. La sanidad interior en la Biblia, como conclusión, se logra a través de, te hago el resumen de todo esto. Número 1, busca ayuda espiritual. Si tú estás pasando una situación difícil, delicada, entonces
busca ayuda espiritual. Todos necesitamos ayuda en algún momento. Nadie aquí se puede creer lo suficientemente indispensable o fuerte como para decir yo no necesito de nadie. Y el que te dice no, yo solo necesito de Dios, Dios siempre va a usar a alguien, a un vaso humano para ayudarte. Así que tú tienes que buscar ayuda espiritual, alguien que pueda ayudarte. Número 2, el reconocimiento de nuestra condición es un acto de humildad y sinceridad. Número siguiente, la confesión de nuestro pecado, el arrepentimiento genuino, el cambio es algo que te va a ayudar a mantenerte libre. Número siguiente, la íntima relación con el Espíritu Santo de Dios es fundamental. Otra cosa que te ayudará es la oración, el ayuno, la vigilia y el ruego. La oración, el ayuno, la vigilia y el ruego. Digan, la oración, el ayuno, la vigilia y el ruego. Otra vez, la oración, el ayuno, la vigilia y el ruego. La consagración total. Hay áreas que debes consagrar a Dios. Y esas áreas que te faltan consagrar a Dios impedirán que seas totalmente libre. Así que hay que consagrarnos totalmente a Dios. La meditación en la palabra rema de Dios, es decir, siempre ve por una palabra nueva, viva para ti. La plena confianza y fe en Dios. El perdón a otros y a sí mismo. Porque hay gente que puede perdonar a otros, pero no se perdonan a sí mismos. Y eso los va a mantener cautivos. Si ya Dios te perdonó y ya tú pudiste perdonar a alguien, también tienes que aprender a perdonarte a ti mismo. Porque hay gente que se sigue autoculpando por cosas que hizo hace cuantísimos años ya. Si ya le pediste perdón a Dios y ya pudiste perdonar a otros, también tienes que perdonarte a ti mismo. Lo hiciste por ignorancia, lo hiciste por necedad o por lo que haya sido, pero si ya Dios te perdonó, debes perdonarte a ti mismo. La renovación mental y espiritual constante es clave. Quiero que se ponga de pie. Vamos a orar de esta manera, allí donde están, porque todo este lugar será un altar para Dios. Levante sus manos al cielo como un niño que quiere recibir algo, como cuando un bebito quiere que papá o mamá lo levante y alza sus bracitos. Hoy levanta tus manos ante el Señor. Para que haya una sanidad total en el alma, se necesita una consagración total a Dios de todo el ser integral del individuo. Y yo quiero que hagamos este acto de fe en el nombre de Jesús. Y una vez que terminemos, vamos a adorar a Dios con todo el corazón. En estos días, cuando pasó lo que tuve esa experiencia el día jueves, me hablaron de cosas que quisieron poner en mis manos, en mi cabeza, en mi corazón y en mis pies, porque son áreas muy importantes para manipular y controlar y destruir. Y hoy, como una cabeza espiritual, como un líder, como un servidor de esta iglesia, quiero que oremos para que haya liberación en esas áreas también en tus vidas. Ya soy libre, pero Dios te va a liberar a ti también. Quiero que levantes tus manos primero y digas: Señor, levanto mis manos. Estas manos son tus instrumentos. Tú las creaste, tú las formaste. Serán usadas para tu gloria. Yo rehúso, yo renuncio a que sean prestadas para lo malo. No serán usadas para hacer daño. No serán usadas para hacerme daño, sino para bendecir, para ayudar, para sanar, para liberar. Unge mis manos para tu gloria, Señor Jesús. Ponga su mano en su cabeza y diga: mi cabeza, mi mente, mis ideas, mi intelecto, todo lo que soy, lo rindo a ti. Me declaro libre para pensar bajo tu mente, la mente de Cristo. Úngeme, pon el casco de la salvación y guárdame de todo error, de toda falsa doctrina.
de todo pensamiento impuro, de todo pensamiento malo. Sana mis pensamientos. Diga, hoy traigo mis pensamientos y los pongo a tus pies. Me rindo a ti. Diga, en el nombre de Jesús. Ponga su mano en su pecho al lado de su corazón y diga, en el nombre de Jesús, espiritualmente, simbólicamente, hoy pongo mis manos en el centro de mi vida. Declaro que tú te sientas como el Señor, como el soberano, como el Rey de mi corazón, de mis emociones, de mis sentimientos, de mis decisiones, de mis pensamientos. Gobierna mi vida, dirige mi vida, como mi corazón late, que palpite en mí el sello de libertad que tú has puesto, y que en mi corazón el asiento de mis emociones, mi espíritu y de todo mi ser sea gobernado por tu Espíritu Santo. El único espíritu que tome control de mi vida sea tu Espíritu Santo. Diga, lo declaro en el nombre de Jesús. Ahora dirija sus manos hacia sus pies. Dirija sus manos hacia sus pies. Y diga, Señor, hoy declaro que mis pies serán usados para llevar las buenas nuevas de salvación. Yo declaro que son hermosos los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Ninguno de mis pasos sea hacia lo malo, porque tú aborreces los pies que se apresuran hacia lo malo. Yo recibo en el nombre de Jesús dirección, revelación, guía. Aparta mis pies de las sendas malas. Aleja mis pies del camino malo. Afirma mis pies en lugares altos, en tu presencia, para tu gloria. Y digan, en el nombre de Jesús. Y yo quiero que todos reciban en el nombre de Jesús hoy una sanidad total, una libertad plena, una sanidad total. Ahora se derrama en esta casa el espíritu de la sanidad que viene del cielo. Suelta ahora tus manos y tu alabanza delante de Dios y recibe la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Shamai katarama sandarabahaya. Ahora alaba a tu Padre, alaba a tu Padre, alábalo. Urrabakataralaba. Urrabakaya la lamasa. Andarabasikataralabahaya. Ingandaramasandaramakandaраmasaya. Yo declaro en el nombre de Jesús liderazgos sanos en sus manos, cabeza, corazón y pies. Yo declaro hombres y mujeres sanos en su cabeza, en sus manos, corazón y pies, por la sangre del Cordero, por la sangre del Cordero, por la sangre del Cordero. Sangre, sangre en sus manos, sangre de Cristo en su cabeza, sangre de Cristo en su corazón, sangre de Cristo en sus pies. Dale ese aplauso fuerte al Rey, alaba lo que Él está aquí. Aunque pase el tiempo, Oh, Rama Masaya, y Cantarama Santa, oh, Cantarama Santa, y la Masaya, y Cantarama Babacaya, y Shatarama Babacaya, oh, Rama Santa Ramakaya. Declaro vida sobre la iglesia. Oh, gloria. tú tienes el control, nunca pierdes el Nunca
pierdes el control, Señor. Y yo sé que todos los que estamos aquí bajo este recinto y bajo tu gracia, estamos bajo tu señorío, estamos bajo tu gracia, estamos bajo tu misericordia, estamos bajo tu amor, Padre. Oh, tú nunca pierdes el control, tú nunca pierdes la autoridad, tú nunca pierdes el señorío. Sigue siendo Señor, sigue siendo Señor, sigue siendo el Señor. Alabado sea tu nombre. Alabado. Confirma milagros, confirma sanidades, confirma maravillas, confirma prodigios, confirma en el nombre de Jesús. Alguien dele fuerte ese aplauso al Señor. Levante sus manos y diga: Señor, gracias por lo que has hecho en mí. Diga: gracias por lo que estás haciendo en mí. Y dígale: Señor, gracias por lo que harás en mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.